Buenos días. Vamos a comenzar. Esta vez, ¿no? Vamos a hacer un experimento, ¿no? Es una presentación muy sencilla, ¿no? La verdad es que siempre he pensado que es mucho mejor tener cierta flexibilidad en las clases, ¿no? Entonces, claro, siempre sé qué tema voy a dar y siempre nosotros tenemos una guía de qué hay que hacer, pero atendiendo a sus muy amables comentarios de antes de las vacaciones, eh, al menos para tener la presentación como guía de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, no están tematizadas, o sea, no están organizadas por tema, porque en realidad teniendo en cuenta, pues vemos varias cosas al mismo tiempo. Básicamente, pues esto haríamos hoy, ¿no? Bienvenida, había que ponerlo en algún modo. Vamos a abordar este asunto de las modernidades latinoamericanas como nos las presentan García Canclini y Echeverría. Los que ya entregaron su ensayo sobre esto, bueno, pues ya saben de qué estamos hablando. Y los que no lo entregaron, pero leyeron, bueno, también saben. Los que no han leído, pues se enterarán, ¿no? Luego vamos a hacer una lectura comentada de... fíjense, es la sección de un capítulo, ni siquiera vamos a leer un capítulo completo, porque sé que lo leemos rápido en clase. Pero digamos, de manera muy sucinta, este autor que vamos a leer presenta algunas reflexiones sobre, no unas reflexiones, algunos datos sobre cómo es que las repúblicas americanas pasaron del caos, digamos, institucional después de la independencia a hacerse un lugar en el mundo, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre eso. Yo algunos comentarios finales. Antes de que se me olvide, porque en algún momento hay que abordar esto, entiendo yo que ya no sé si en narrativas cinematográficas o en alguna de sus clases de lunes, debieron haber hablado de el problema prototípico y sobre todo de la evidencia integradora de este semestre. Sí, ¿no? ¿Quién sabe más o menos, profe? No nos acordamos. Sí, un poco. Eh, Les voy a ser franco, nos reunimos antes de las vacaciones y luego también en las vacaciones intercambiamos algunos mensajes. Creo que, bueno, además hay que decirlo, ¿no? Su profesor de estudios de futuro, que además es nuestro jefe de carrera, eh, creo que él lo tiene muy claro, ¿no? O sea, ahí sí no, pues claro, ¿no? Para eso es la autoridad. Eh, yo no sé si los demás lo tuvimos tan claro, ¿no? Yo digo al menos lo que creo que, bueno, lo que yo dije que me tocaba a mí y donde creo que incido en el asunto, ¿no? O sea, entiendo que la actividad general se van a organizar en 3, 4 equipos, no sé en cuántos quedaron. Eh, y van a abordar la situación de un artista o un grupo de creadores o de un grupo cultural inclusive mucho más general en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, cómo ha impactado la pandemia a estos grupos o a estos artistas, ¿no? O a estos individuos. Eh, lo que a mí me tocaría en realidad sería lo más básico, o sea, es decir, o digamos, el, el antecedente o la parte teórica, digamos, ¿no? Eh, Claro, pues en narrativas cinematográficas y en el mercado artístico, en sus materias del mercado artístico, pues creo que ya tendrán las herramientas para el producto final, ¿no? Lo mío era más bien como eh, preparatorio. Eh, lo que les pediría, ¿no? Es, si quieren, digo, no sé si están, bueno, yo sospecho que son más o menos todos, ¿no? Pues somos 10. Según recuerdo, son casi 18 o 20 en la lista. Hay 14, o sea que no estamos tan mal. Eh, Bueno, uno, sí se organizaron en equipos, primero que nada, ¿verdad? Esa es la más importante. Pues apenas, bueno, nos vamos a organizar por equipos, pero para hacer una tarea precisamente de una materia que se llama narrativas no ficcionales, pero en sí para lo del otro problema prototípico, como que, o sea, sí hablamos del mismo, pero no nos han comentado que formáramos equipos para lo del trabajo. Es que creo que Carolina, ¿sí? Sí, ¿verdad?
De hecho, iba a comentar que lo que nos han dicho del proyecto lo han dicho de una manera que se da a entender que cada uno va a ser uno. Obviamente será uno para todas las materias, pero que cada uno será individual, que no va a ser un equipo. Fíjense. O sea, no nos han dicho tan directo, pero sí, parece, ¿no? Ajá, exacto, okay. No nos han comentado absolutamente nada sobre vayan pensando con quién o algo así. Digo, no sé cuándo les toca clase, o ya tuvieron clase con Miguel Ángel. Se supone que era ayer, pero nos comentó que viéramos una conferencia que los mandaron hubo por parte de la escuela. A lo de la vacuna. Y esto hubiera sido re bueno que tuvieran clase fuera. Bueno, digo, o sea, a lo mejor en la cadena de desinformación, o sea, no quisiera desinformarlos mucho, pero o sea, el acuerdo que tuvimos, digamos, de los 5 es que fuera en, digamos, el trabajo, o sea, lo que van a hacer, digamos, por esa tarea que ustedes dicen, no sé qué sea, y tal vez si no es de mi materia, mejor no me cuenten, es, si vayan pensando, o sea, yo les aviso entonces ahora, si vayan pensándose entre ustedes con quién trabajarían, ¿no? O sea, el comentario fue justo eso, o sea, que en vez de que, o sea, es una actividad que, digamos, que les implicara suficiente horas de trabajo, ¿no? Entonces, que se la repartieran en equipos. Es que yo no me puedo acordar si dijimos que eran 3 o 4 equipos de su grupo, pero bueno, pues ya les adelanté, ¿no? La primicia. Váyanle pensando. Y de una vez les digo, o sea, el de lo mío que van a hacer. De hecho, pues yo hice pues una hojita ahí, con los requisitos y lo que yo esperaría para mi materia, digamos, ¿no? O sea, al final del día lo que van a producir es esto, ¿no? Un video, que se puede presentar en redes sociales sobre esto, ¿no? Un grupo, no sé, a mí se me ocurren muchas opciones, ¿verdad? Pero no quisiera yo, mal dirigirlos, ¿no? Y decirles una cosa que a lo mejor a ustedes se les ocurre algo más interesante, ¿no? Pero bueno, les doy un ejemplo, ¿no? Pensemos, hay un... piensen en estos, les ha tocado ver, los que han ido al centro, estos grupos de baile que luego se arman los viernes o sábados, ¿no? Son muy espontáneos, ¿no? Bueno, espontáneos en términos de surgieron así como de la nada y, bueno, ahora son bastante organizados, ¿no? Bueno, sería preguntarnos, bueno, un grupo como estos, ¿cómo le hace ahora en el contexto de la pandemia? A ver, son una expresión cultural de esta ciudad, ¿no? O sea, es decir, responden a las características propias de la ciudad, ¿no? Hacen suyo un espacio urbano que de origen no estaba pensado para eso, pero que ellos le dan un significado diferente, ¿no? Eso está padre. Y como me preguntarnos, bueno, ¿y cómo le están haciendo ahora en la pandemia, no? Los están dejando, no sé, pues yo de un rato que no voy al centro, ¿no? Los están dejando bailar, no los están dejando bailar, ellos mismos se han resguardado en sus casas, bailan a distancia, ¿no? Se organizan por Zoom, cancelaron la actividad, no sé, o sea, yo no lo sé, pero pues, a mí me parece que es un o sea, es un buen ejemplo de esto que están planteando, ¿no? O sea, que la actividad integradora. ¿Cómo le hacen, no? Bueno, digamos que eso sería como el producto final, ¿no? Este video donde ustedes hagan una reflexión sobre esto, ¿no? O sea, presentarlos, saber qué son, y sobre todo, cómo le hacen, ¿no? ¿Cómo les ha impactado la pandemia? Para mi materia, que eso es ¿verdad? Lo que al final del día yo los puedo martirizar con eso, van a... Me interesaría que hicieran un perfil. Voy a subir el documento a Classroom. O sea, no lo quise subir antes, hasta que no hablara con ustedes, pero bueno, ahora lo subo y después que cada uno de mis colegas haga lo propio con su materia, ¿no? Me interesaría que hagan una especie de perfil de cómo o sea, este grupo, así que este grupo que, bueno, o esta persona que encuentra, puede ser un artista, ¿no? Bueno, yo conozco un chavo, ¿no? Que escribe poesía, ¿no? Y entonces declamaba aquí en un cafecito por mi casa, ¿no? Y ahora ya no lo puede hacer porque pues, el café cerró. Bueno, pues, hasta eso funcionaría, ¿no? Me interesaría un perfil de esta persona o este grupo que escojan al final del día. Eh, eh, yo les dije al principio, ¿no? O sea, al final pueden coincidir o no con lo que yo les diga, no pasa nada. Pero sí me interesa que
que al menos destaquen este asunto, ¿no? O sea, al final de su clase de modernidades latinoamericanas, la complejidad que representa el asunto de las identidades en plural para los sujetos latinoamericanos, ¿no? Hoy quizá creo que con este repaso que damos a las lecturas de García Canclini y de Echeverría, tendrán creo que un poco más de elementos para hacer esto, ¿no? O sea, bueno, al menos digamos en la parte teórica. O sea, ¿cómo se asumen, no? Es como la pregunta que una vez les hacía, ¿no? A los fans de la cultura coreana, ¿cómo la perciben, no? O sea, bueno, así como ustedes me dijeron, bien recuerdo esa clase, todavía es algo, o sea, es algo que me gusta, pero sigue siendo algo ajeno a mi realidad, ¿no? Es como distinto, pero pues me atrae, seguro. Bueno, eso es, digamos, una cultura externa. Ahora, de lo propio, bueno, hemos hecho creo que ya varios comentarios, ¿no? Sobre la presencia, por ejemplo, del pasado indígena, digamos, de la parte más tradicional, digamos, ¿no? Dice eh, García Canclini, ¿no? De la tradición hispano-colonial católica, o de este asunto más modernizante que no moderno, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver eso, ¿no? Em, pero claro, hay muchas otras identidades, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, que destacan el asunto de la negritud, ¿no? No hay algunos grupos de baile, pero estoy hablando de grupos de baile, ¿no? Que destacan eso, ¿no? O sea, todas las danzas latinoamericanas están inspiradas en los ritmos africanos, ¿no? O sea, digo, las danzas latinoamericanas pienso, de las más tradicionales, ¿no? Las más tropicales, ¿no? Pero inclusive, bueno, salvo las que tienen son un reflejo del pasado indígena, pues esas no, pero y aún así les hemos metido un poco, ¿no? Las percusiones en casi todos los géneros, bueno, desde la salsa, ¿no? Bueno, ni siquiera, desde el son cubano más tradicional hasta el reggaetón de más perro intenso, eh, heredan esta tradición de las percusiones. Y las percusiones en África tienen una connotación ritual, ¿no? O sea, porque además es un sonido, ¿no? Que parece que como no les ha tocado, que escuchan música y que sienten que hay una parte que como que está, como que entra directo a su cerebro, o sea, como que no se filtra con la letra, sino que entra como directo a su cerebro, ¿no? El pum, pum, pum. Bueno, son las percusiones eh, que digamos, de manera muy tradicional en África se identifican como casi, son rituales, ¿no? Pues eso le da una experiencia al que baila, ¿no? Eh, que no adquiere de ninguna otra manera, ¿no? Eh, bueno, eso lo tenemos metido bien en la música latinoamericana, ¿no? Piensen, ¿conocen algún género latinoamericano que no utilice percusiones? Pues es difícil, ¿no? Y es por esto, porque justo las percusiones eh, pertenecen a esta raíz, digamos, ¿no? De lo africano que pocas veces destacamos, pero que la tenemos ahí presente todo el tiempo, ¿no? La siguiente vez que pongan música, ¿no? Traten de estar atentos a esto, ¿no? Y decir, mira, el profe tenía razón, ¿no? Nos timó Billy villanamente. Bueno, voy a subir entonces para esta cosa de la evidencia integradora la hojita que yo preparé como con los requisitos y lo que yo esperaría que hicieran. Eh, yo los veo hasta el siguiente miércoles, entonces, eh, de todos modos, voy a escribir, ya nos hicimos notas en el grupito de WhatsApp de los profesores de este grupo y les voy a preguntar más bien, pues, qué tanto avanzaron, ¿no? Sobre todo a Miguel Ángel, ¿no? Que además es pues, nuestra voz cantante, ¿no? En términos de, miren, que, o sea, lo mío yo lo tenía planeado para que lo pudieran hacer durante el mes de abril, pero si no pasa en abril, o sea, si tiene que correrse hasta mayo, no pasa nada, ¿no? Porque en realidad lo mío no va a ser el trabajo fuerte va a ser todo lo demás que van a hacer, ¿no? Lo mío es en realidad solo como el punto de partida y luego ya lo demás, ya se pelearán con los otros profesores, ¿no? Con los tiempos y las entregas y si el video les gustó y no les gustó y que si por qué lo subieron a una red social y no a otra y qué difusión le dieron. Pero ya todo eso ya sale de mi ámbito de competencia. Entonces, ahí me contarán ustedes cómo les queda al final. Y listo. Bueno, le subo la hojita y le echo a andar a sus otros profesores y ahí me cuentan el miércoles cómo les fue. A ver si no les propongo. Espero que no. Espero que en realidad el asunto vaya bien en términos de se puedan organizar, o sea, cronológicamente. Esa era la idea de Miguel Ángel, que nos organizáramos para que
digamos, en diferentes momentos la aportación de cada materia, ¿no? O sea, saliera. O sea, no desde el principio, digamos, ¿no? Saturarlos, o sea, yo no martirizarlos, por ejemplo, yo desde el principio y todo el semestre, ¿no? Oigan, el trabajo esto y lo otro, sino en el momento que a mí me toca, y luego yo ceso y luego empiezan los demás, ¿no? Bueno, o en el orden en el que sea, que no sea todo al mismo tiempo. Bueno, dicho este larguísimo comercial, ¿no? Empecemos ahora sí con los temas. Bueno, a ver, tengo esto así, y creo que lo tengo incluso así hasta en la planeación didáctico. Uno es, ¿por qué hablar en plural, no? De modernidades latinoamericanas. De hecho, el programa así se llama, no está completo, ¿no? Sin los paréntesis, pero yo se los agregué porque conviene preguntarnos. Hay una modernidad. O sea, hay que examinar qué es modernidad, ¿no? Alguna de ustedes, y perdón que no recuerde quién, pero si lo quiere decir ahora está bien, me decía, oiga, profesor, deberíamos de utilizar poder utilizar yo mis apuntes del curso anterior de modernidades occidentales, y yo les decía, pues claro, ¿no? Digo, no sé cómo les ha ido en su otro curso, pero yo creo que bien, ¿no? Digo, no sé quién les dio el curso, pero es el antecedente de ¿no? Entonces, porque no podemos empezar a hablar de modernidad latinoamericana si no entendemos qué es modernidad. Hice literal un esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque de hecho ustedes tomaron todo un curso para hablar de modernidad. Yo pues me tomé el atrevimiento de solo hacer una lámina para hablar de esto. Porque me interesa destacar aquí algunas cosas. Fíjense, hablamos de la modernidad, ¿no? ¿Qué es modernidad? ¿No? Es un proceso, o sea, cuando hablamos de un proceso, no, pues una serie de pasos ahí. No es una cosa dada, o sea, no es un asunto hecho. O sea, es decir, cuando yo les digo, por ejemplo, la vacunación contra el COVID, bueno, es un ejemplo de proceso, ¿no? Que tiene un inicio, ¿no? Pues juntamos las vacunas se aplican a la gente y listo, alcanzamos la inmunidad de rebaño. Es un proceso. Bueno, es así, ¿no? La modernidad no es un asunto que suceda de una sola vez, sino es algo que va sucediendo, digamos, ¿no? Tiene por eso siempre una connotación histórica. Tiene un inicio, ¿no? Y una serie de factores que lo detonan, tiene un desarrollo, y vamos a ver que la modernidad se propone alcanzar un fin, ¿no? Es teleológica en ese sentido, ¿no? El teleológico significa eso, es lo que tiene un fin a largo plazo. Bueno, además está aplicada, la modernidad es un asunto que se ha aplicado, digamos, a todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Aquí señalo algunos, pero no son todos, ¿no? Esto es porque nos interesa, ¿no? Por un lado está lo político, lo socioeconómico y lo cultural. En lo político, la modernidad tiene que ver con el establecimiento de democracias liberales, ¿no? De eso trata la modernidad política, ¿no? Cuanto más, cuando se establecen programas políticos en torno a la modernidad, tienen que ver con esto, ¿no? A ver, para el caso de América Latina nos interesa porque uno de los elementos que nos dio identidad, ¿no? Después, digamos, del pasado colonial, es ¿no? El de la modernidad política, porque ¿no? Todas las naciones latinoamericanas le apostaron al proyecto político de la modernidad, ¿no? Que es establecer democracias liberales, con sus pros y sus contras. Sus pros, bueno, pues generó eso, toda la agenda de garantías individuales y luego derechos humanos, ¿no? Eso promovió el establecimiento, ¿no? De sistemas democráticos, ¿no? Que le dieran voz a los ciudadanos, y también sus contras, porque una de las cosas que pide bueno, o sea, que el proyecto político de la modernidad pide es que haya una especie de unificación política, no solo en términos de que nos unamos todos en el mismo ente político, sino todos nos asumamos como iguales. La igualdad es uno, ¿no? Piensen que la modernidad política es el credo de la Revolución Francesa, ¿no? Modernidad, igualdad, fraternidad y libertad. Pues la igualdad, pues está padre, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley, pero luego vamos a ver que esa agenda, la agenda de la igualdad, es medio complicada. En pos de la agenda de la igualdad, por ejemplo,
se eliminaron todos los regímenes especiales, incluido el régimen especial que tenían los indígenas en América Latina, digamos, durante el periodo de la presencia española. El régimen especial que tenían los tribunales especiales, eran vistos como un cuerpo político al interior del cuerpo político más grande, que era, digamos, los virreinatos, pues desaparece esa idea y entonces son uno más entre iguales, ¿no? Y eso no está tan, para las comunidades indígenas no fue lo mejor que les pudo pasar, ¿no? Eso después impulsó cosas como eh, tan terribles como, por ejemplo, los despojos de la tierra, porque pues la tierra es de quien es, ¿no? Eh, Ellos tenían títulos de propiedad ¿no? Tenían tierras que estaban a nombre de un pueblo, o sea, no de una persona, o de unas personas, sino de un pueblo, y luego para la modernidad política eso es muy raro, pues es como de un pueblo, pues, sí, o sea, para el Estado moderno solo hay eh, eh, pues el Estado y los ciudadanos, no hay pueblos, ¿no? O sea, no hay entes intermedios, solo está el ciudadano y el Estado. Y entonces la idea del pueblo, pues es de los poblados indígenas, ¿no? ¿Qué piensas? ¿No? Los pueblos indígenas, pues eso no existe, ¿no? Entonces es muy complicado. Bueno, en el ámbito socioeconómico, más eh, pensemos en el económico, ¿no? eh, pues tiene que ver, ¿no? Con la formación de los elementos de una economía capitalista, ¿no? El desarrollo, bueno, la acumulación de capital por unos, ¿no? La generación de plusvalía por el trabajo de otros, ¿no? Y sí la desigualdad, ¿no? Eso es algo que no nos hemos quitado de encima, ¿no? Pero es parte, digamos, del credo de la modernidad. En el aspecto social, y ahí casi que brinco de ahí a lo cultural, tiene que ver con Kant lo dice de manera muy simplona, pero pues es lo que termina siendo, ¿no? Eh, que los individuos dejen de creer en cosas y tengan más bien, o sea, dejen de creer en cualquier cosa, o sea, es decir, en, en el aspecto mítico, diría, ¿no? Incluso religioso, ¿no? Y más bien comiencen a confiar, que es como creer en realidad, en, eh, en el aspecto científico, ¿no? Entonces, la modernidad es bastante eh, era laica de inicio, o sea, laica es la separación de iglesia y Estado, eh, se hizo anticlerical, o sea, en contra de las instituciones religiosas, y terminó siendo atea, ¿no? No ateísta, atea. Es decir, no creyendo en nada, ¿no? El proceso eso transforma un montón, digamos, ahí donde se busca implantar, bueno, pues, ha generado una serie de problemas. O sea, incluso en la Europa más, si quieren, más postmoderna, hoy en día hemos visto, por ejemplo, el regreso de las religiones en plural, no solo del cristianismo. Porque parece ser que este asunto es medio complejo borrar de tajo, ¿no? Las creencias. Em, y estoy pensando, por ejemplo, ¿no? En la Francia contemporánea, ¿no? Que es uno de los pilares, ¿no? Del Estado laico, y bueno, no cuna del movimiento postmoderno y de los diversos ateísmos. Y aún así, Francia sigue teniendo un número importante de creyentes en muchas cosas, ¿eh? O sea, tanto en de cristianos, ¿no? De diferente denominación, hay una presencia importante de musulmanes, ¿no? Y, y otros credos. Eh, es muy curioso, ¿no? Porque pues un lugar o sea, un país que implementó estas políticas laicas, que buscó, combatió abiertamente al clero, ¿no? El Estado francés fue bastante anticlerical durante todo el siglo XIX y ya en el XX, ¿no? Digamos, le bajó un poco la intensidad, pero eso tuvo sus repercusiones, por supuesto. Y ateo en muchos sentidos, ¿no? O sea, la promoción de digamos, las filosofías más ateas, el existencialismo francés, Sartre y Camus, eh, pues son un ejemplo, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues ahí están, ¿no? Luego, en Latinoamérica, pues es más complicado, vamos a verlo, porque pues digamos, la identidad religiosa, no importa igual cuál, ¿no? Pero la identidad religiosa eh,
sigue siendo un punto relevante, ¿no? De hecho, es uno de los elementos de la identidad latinoamericana, lo religioso, ¿no? Entonces, pues ahí el proyecto de la modernidad pues parece que no está tan completo, ¿no? Hay que decir esto, ¿no? Es un proceso que comienza en Occidente, o sea, y llamamos Occidente, bueno, ¿no? O sea, tomando nuestras debidas licencias, ¿no? A este núcleo que tengo aquí citado, ¿no? Inglaterra, Francia y Alemania, o sea, estos tres parece que fueran el núcleo de la modernidad. Eh, a ver, no quiero que sean los únicos, ¿eh? O sea, no demerito el proceso de la modernidad en Holanda o en Italia, pero estos tres, más bien, son los impulsores y luego son, además, sobre todo los académicos de estos tres lugares, son los que se sienten en posibilidades de decir lo moderno es lo que yo hago, ¿no? Los ingleses son especialistas en hacer eso, ¿eh? Bueno, los franceses no se quedan atrás, pero los ingleses lo han hecho hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Como si ellos fueran, digamos, aquí sí vale la expresión, ¿no? el, ellos son el clero de la modernidad, ¿no? Y entonces ellos pueden decir quién sí cumple con el dogma moderno y los que no, bueno, pues son acusados de las diversas herejías de la modernidad, o sea, de modernidades incompletas. De hecho, esa es una de las formas en las cuales luego se trata la modernidad en América Latina, ¿no? Como si los países latinoamericanos tuviéramos un proceso incompleto. Bueno, y eso me lleva al último punto. La modernidad tiene siempre una perspectiva teleológica, o sea, tiene un fin que está más allá eh, digamos, eh, de la perspectiva eh, actual, pero que hace relevante el proyecto. O sea, eh, digamos, está inspirado hay que decirlo así, ¿no? La modernidad es un proyecto que toma muchos elementos del cristianismo. Uno es el elemento teleológico, ¿no? Entonces, en el cristianismo, el elemento teleológico es la salvación, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos por la salvación. Es una cosa que está más allá de nuestra comprensión, está más allá de nuestro tiempo, pero pues, todos, o sea, los cristianos la apuestan a eso. En el caso de la modernidad hay una cosa muy similar y es la idea de progreso, ¿no? El progreso tiene, ustedes pregúntense, ¿el progreso tiene un límite? O sea, ¿hay un estado ideal de progreso al que pretende llegar la modernidad? O es un ideal siempre cambiante? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien, bueno, qué piensan? ¿Sí que no? ¿Quién sabe? Yo creo que es un proceso cambiante, ¿no? De acuerdo a la situación que se va dando. Muchas veces tocado por intereses económicos, otras veces tocado por intereses sociales, etcétera. Cada quien tiene un proyecto de lo que es progreso en su momento y lo va implementando de acuerdo a cómo lo ve, ¿correcto? Entonces, para mí es un proceso cambiante. Y lo es, Ricardo, ¿eh? Así tal cual como lo dijiste. Me gusta siempre hacer una comparación aquí, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce a Julio Verne, este escritor francés de finales del siglo XIX? Bueno, lo que escribe Julio Verne básicamente es la idea de progreso del siglo XIX. Entonces Julio Verne se imagina el viaje a la luna, al centro de la Tierra. O sea, todas las historias de Julio Verne nos permiten identificar el proyecto, bueno, la idea de progreso que tienen en el siglo XIX, a finales del XIX además, porque es muy específico, ¿no? El cine de Georges Méliès, que es ¿no? Este gran primer artista, digamos, ese ya es un artista, ¿no? Eh, de los primeros años del cine en blanco y negro, ¿no? Es el reflejo, digamos, en pantalla de lo que Julio Verne hace en la literatura. Pues se imaginan eso, ¿no? Vamos a llegar a esa meta. Eh, claro, nosotros 100 años después, o más, ¿no? 120 o 130 años después, eh, pues nos reímos un poco, ¿no? Vemos estas imágenes, ¿no? De supuestos astronautas, bueno, diríamos ahora astronautas, ellos ni siquiera tenían un nombre para eso. Eh, pues se ve todo muy, o sea, se ve todo muy atado a su tiempo, ¿no?
por ejemplo, no sé, digo, nada más esas cosas parecen, ¿no? A cada tanto, me ha tocado en los últimos como 3 o 4 años, un meme, bueno, no un meme, una publicación que circula de no sé qué revista, que rescata unas ilustraciones que hicieron unos artistas europeos de principios del siglo XX, de cómo se imaginaban la vida a principios del siglo XXI. Entonces uno se imaginan carros voladores, pero más carros voladores como de su época, o sea, como carruajes que vuelan, em, una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Que ve con nosotros, ¿no? Una trituradora como de carne, ¿no? Que servía para triturar libros y los niños pudieran comer como triturado y con eso hacerse el conocimiento. Bueno, y es muy fantasioso. La ciencia ficción a veces nos da una idea de hacia dónde queremos ir. No es que siempre lo logremos, ¿no? O sea, yo sigo esperando mi coche como el de los supersónicos, que no sé cuándo nos va a llegar, ¿verdad? Pero algún día a lo mejor, ¿no? Pero hubo otras cosas que sí sucedieron, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan si vieron los supersónicos, se acuerdan de las videollamadas, ¿no? Que eran el pan nuestro cada día de los supersónicos. Bueno, pues bienvenidos al siglo XXI, donde eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Ustedes están tomando clases así, ¿no? Estilo los supersónicos. Esto es muy interesante porque entonces, fíjense, lo que dijo Ricardo tal cual, ¿no? Digamos, a cada generación plantea su propio proyecto de cómo sería el progreso, hacia allá apunta y luego viene la siguiente generación, es muy interesante en la modernidad, ¿no? Y viene la siguiente generación y lo transforma, porque además, ¿no? Tiene elementos nuevos y proyecta eh, hacia otro, no, proyecta, digamos, hacia un nuevo rumbo. Eh, el sentimiento del progreso es que hay siempre cambios de manera lineal, o sea, que siempre todo, o sea, eso lo dicen, hay una frase coloquial para esto, ¿no? Eh, el, el mañana siempre nos ofrece una oportunidad mejor a la del ayer, ¿no? O sea, esto parece como difuso, pero en realidad eso es el resumen, digamos, de esta noción teleológica de la modernidad, ¿no? O sea, lo que pasó ayer ya no importa, ¿no? Ya fue. Lo que está pasando ahorita, bueno, pues en eso estamos. Pero lo más importante es que mañana puede ser mejor. Y luego llega mañana y lo puede ser mejor y así, ¿no? O sea, es una meta a la que nunca llegamos, pero que nos da una sensación de que lo que pase mañana siempre va a ser mejor que lo que pase hoy, bueno, lo que pasó ayer, ¿no? Y entonces siempre estamos mejor que el día anterior. Esta es una visión de la modernidad que rompe por completo, digamos, con la percepción de lo humano antes de la modernidad. De hecho, la lógica es al revés. Es la lógica del otro refrán, ¿no? De eh, todo pasado fue mejor. O sea, digamos, en Europa, pero no solo en las ciudades europeas, ¿no? Inclusive en las sociedades prehispánicas, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay un culto siempre al pasado, porque se considera que el pasado siempre fue, el pasado es mítico, es el pasado de los héroes, no importa dónde lo veamos, ahí sí es una cosa que compartimos, ¿no? O sea, eh, Moctezuma Xocoyotzin, el último, bueno, el Tlatoani que recibe a Cortés, él idolatra a sus antepasados, porque sus antepasados representan esta época mítica de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Tanto como, al mismo tiempo en Europa, Erasmo, uno de los intelectuales de la época, ¿no? Habla de ¿no? Celebra el pasado clásico europeo, ¿no? O sea, la historia griega y romana, porque dice Erasmo, ¿no? Es que ahí está el mejor tiempo que vivimos, ¿no? Claro, uno estudia el tiempo de los griegos y romanos y bueno, pues no estaban tan bien como ellos creían, ¿no? Pero bueno, hay una idealización del pasado, digamos, hasta antes de la modernidad. Después de la modernidad, lo que se idealiza es el futuro, ¿no? O sea, ahora sí, regresemos al ejemplo ¿no? De la idea de progreso. O sea, no importa hoy, porque mañana vamos a tener un celular que va a ser mejor. Bueno, eso es esta idea de progreso, ¿no? Eh, la vacuna lo es, ¿no? No importa qué pase este año terrible, porque seguro que ahora con la vacuna después va a ser mejor, ¿no? Bueno, vistos estos elementos muy sencillos de la modernidad, ¿no? Aquí hay un criterio que se me olvidó, fíjense, eso que lo apunté para que no se me olvidara, que es el de la racionalidad instrumental. ¿Habían visto este concepto?
Fíjense, la modernidad es muy específica. O sea, a ver, para algunos autores, ¿no? Se trata eh, de que la modernidad promueve el uso de la razón. Bueno, pero pues sería, perdón la expresión, pues sería tonto que, o sea, no hay un solo proyecto de ningún tipo que diga que no hay que usar la razón. De hecho, bueno, sí, la posmodernidad es bastante irracional, pero fue la posmodernidad en general. Se entiende que lo racional es parte de lo humano, entonces sería difícil, eh, o sea, que cuando si dijéramos que la modernidad se trata de aplicar la razón a todo, pues sería casi como no decir nada, ¿no? Porque pues lo hacemos, ¿no? Eh, lo que pasa es que la modernidad promueve un tipo de racionalidad diferente, ¿no? Eh, o sea, racionalidad decimos que es una forma en la que la razón se aplica, ¿no? O sea, podemos hablar de la racionalidad de los antiguos, ¿no? De griegos y romanos, por citar un ejemplo, que es diferente a la racionalidad de los medievales, que es otra, y la de la modernidad es una diferente. La gran diferencia es que la racionalidad de la modernidad es instrumental, o sea, busca reducir el mundo a eso, a un utensilio para ser transformado o transformarse. Eh, ese es todo ahí está todo el meollo de la modernidad. Ahí está, digamos, su mayor riqueza, pero también su mayor problema. Porque si todo se tratase solo de reducir, ¿no? A través de la razón, todo a meros instrumentos, bueno, pues eso permitió, ¿no? El crecimiento de las ciencias, ¿no? El desarrollo de la tecnología como la tenemos hoy, pero también eso promueve, ¿no? La cosificación de las personas, ¿no? Las personas se vuelven cosas que se pueden volver útiles, ¿no? La deshumanización, ¿no? De los procesos productivos, por ejemplo, ¿no? Ricardo nos ha hecho en varias clases nuestros ejemplos, ¿no? De cómo los procesos productivos están deshumanizados, ¿no? O sea, el asunto de la desigualdad y la explotación laboral y la explotación por la explotación del hombre, pues es eso, ¿no? Bueno, es resultado de esta racionalidad instrumental que lo que busca es reducir todo a un mero instrumento para la transformación, ¿no? Para la reafirmación, dicen algunos autores, ¿no? De lo racional, por lo racional mismo, pero pues eso en algún punto no tiene sentido, ¿no? Fíjense, a diferencia del pensamiento medieval es bastante, o ustedes no lo creen, es bastante racional. Lo que pasa es que el pensamiento medieval tiene un freno. Eh, la, o sea, el hombre puede transformar al mundo si quiere en el pensamiento medieval, pero tiene un límite, ¿no? Y el límite está en lo divino, ¿no? O sea, pues, no puede el hombre transgredir esa frontera y lo sabe, y entonces está, digamos, enmarcado en esa frontera. En la modernidad, borramos la frontera, ¿no? No existe lo divino. O sea, bueno, primero lo reservamos al culto, ¿no? Y después eliminamos a Dios, ¿no? Nietzsche diciendo, ¿no? Dios ha muerto, es eso. Es decir, ya no hay límite para lo humano, ¿no? Ahora, eso tiene el siglo XX es el ejemplo de qué pasa cuando le quitamos los límites a lo humano, bueno, a lo racional, y es las guerras mundiales, la peor explotación, si se quiere, ¿no? Económica, las desigualdades, eh, el desarrollo de tecnología eh, bélica que uno no sabe ni para qué, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo francés es una respuesta a eso, pues, ¿para qué queremos este nivel de destrucción de la humanidad? O sea, es absurdo que tengamos armas que sean capaces de destruirnos a nosotros mismos. O sea, que creemos armas que sean capaces de destruirnos a nosotros mismos. O sea, ya el asunto del armamento, digamos, tiene una connotación ya bastante peculiar, ¿no? Si se examina desde esta óptica. Pero bueno, al principio son defensivas las armas, pero cuando puedes crear un armamento que es, o sea, las armas nucleares básicamente, ¿no? Que es capaz de borrar la humanidad del planeta, es como de qué absurdo es tener un armamento que pueda hacer, o sea, ¿por qué, no? Eso no es defensivo, ¿no? Eso es descabellado, loco, ¿no? Bueno, pero esa es la racionalidad instrumental llevada a sus últimos términos. Se puede ver en muchas formas, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, eso es la modernidad. El resumen ejecutivo, y fíjense, me tomó como 20 minutos. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si de eso se trata la modernidad, entonces en América Latina podríamos hablar de modernidades, ustedes, o de modernidad o modernidades, ¿ustedes qué creen? Que sí, que no. Yo digo que sí, porque en cierta parte, bueno, en cierta forma, valga la redundancia, forma parte de nuestro hoy en día.
Sí, ¿no? Hay algunos elementos que parece que están con nosotros. ¿Alguien cree que no? Parece que estamos muy convencidos. A ver, está bien, ¿no? O sea, en realidad yo creo que sí, junto con ustedes, ¿no? A ver, hay varias cosas, ¿no? Digamos, vamos a revisar esto, ¿no? La incorporación de América al proceso histórico europeo, con eso empezamos de hecho el curso, ¿no? ¿Cómo aparece América? ¿Por qué? Está pegada a qué tradición además, ¿no? Para eso pues revisaremos, ¿no? Justo los textos de los autores que tuvieron que leer, ¿no? Podemos decir que en América Latina sucede esto, ¿no? Se forman sociedades híbridas, o sea que tienen una multiplicidad de raíces. Eh, digamos que en Europa pasó más o menos lo mismo, no crean que el proceso fue más sencillo. Eh, Solo que hubo un acento hacia eh, digamos, hacia aunque no lo crean, hacia el proceso étnico más que religioso, ¿no? O sea, lo que distinguía a los francos los franceses de los alemanes no era la religión y no era otra cosa, era el asunto étnico, ¿no? Étnico-lingüístico, ¿no? Se diferenciaron las lenguas germánicas, ¿no? Para parecer el francés, ¿no? Que además el francés es una cosa que se debe más al latín que a las lenguas germánicas que al alemán, ¿no? Aunque los dos eran pueblos germánicos. ¿No? Acá tenemos una multiplicidad étnica, ¿no? Porque al menos hay estas tres, ¿no? La, eh, la raíz europea, la indígena y la africana. Eh, ¿No? Entonces, qué nos unifica? ¿No? Vamos a ver eso. Y luego aparece algo que Echeverría, se los confieso, me parece supremamente revuelto Bolívar Echeverría. Digo, ya sé que ya se murió, ya sé que es el héroe intelectual de muchos, no sé de ustedes, pero de mucha gente. Pero es supremamente revuelto para decir las cosas, ¿no? Entonces, en este momento me disculpo porque tuvieron que leer a Bolívar Echeverría, pero bueno, hay que leerlo porque, o sea, en la maraña de cosas que dice, luego dice cosas interesantes, ¿no? Y es la idea de la presentación, de hecho, que rescatemos tres cosas de Echeverría. Luego veremos que, bueno, una vez incorporado a América al proceso histórico europeo, fíjense, ¿no? O sea, no es que América no tuviera su propio proceso histórico, lo tenía antes de la presencia de los españoles, pero con la llegada de los españoles se integra al proceso histórico europeo. Eh, Veremos qué pasa en el siglo XIX, o sea, cómo estas recién independizadas naciones, ¿no? Que no naciones nuevas, porque eso hay que decirlo, no es que la nación mexicana surja, o sea, nazca el 27 de septiembre de 1821, que se independiza la Nueva España de España. No, pues sería una mentira, ¿no? O sea, ya hay toda una tradición ahí, hay toda una formación sociocultural, ¿no? Que se da, pero digamos, ¿no? Se tiene que consolidar y toma todo el siglo XIX, ¿no? De hecho, es un poco lo que vamos a leer hacia el final de la clase. Eh, y luego, ya consolidado, todo el siglo XX es el siglo de abrirse al mundo y de tener un diálogo con el mundo. Y eso, digamos, en eso seguimos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esto y tiene que ver con García Canclini, ¿no? Una cosa que identifica García Canclini es un experto en, en antropología cultural, ¿no? O sea, la especialidad de García Canclini es esa. Entonces, él estudia más bien los movimientos culturales y desde ahí hace alguna reflexión un poco más profunda, digamos, ¿no? De la realidad latinoamericana. Él nota, ¿no? Y esta es su primera conclusión, ¿no? Dice, en otros lugares la modernización, digamos, política económica se ve reflejada en el modernismo cultural. El modernismo cultural no es la expresión, digamos, en la cultura, ¿no? En la literatura, en el cine, en la pintura, en cualquier expresión cultural, de este proceso. Eh, García Canclini de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el cubismo francés es una respuesta, ¿no? A a este mundo tan estructurado que parece surgir de la modernización económica y técnica, ¿no? Entonces, piensen en Picasso, ¿no? O sea, los cuadros de Picasso, ¿no? Son el cubismo más clásico, son esto, ¿no? Es este mundo estructurado desde diferentes perspectivas, ¿no? Que resultado
de esta modernización, no solo económica, técnica, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, dice García Canclini, el futurismo, que era una corriente literaria sobre todo, que hablaba sobre destacar el papel de la máquina, o sea, de la máquina, como se la imagine, ¿no? De la máquina escribir, el automóvil y tal, eh, como el nuevo paradigma de lo humano, ¿no? Fíjense, el futurismo de principios del siglo XX hoy está muy en boga de alguna otra manera, ¿no? Tenemos ahora un neofuturismo. Por ejemplo, hay una serie de poetas italianos, ¿no? Que escribieron poesía futurista, que es muy curiosa, porque escriben sobre los sonidos de los coches. Claro, porque los automóviles, para ustedes el automóvil es una cosa banal por completo, ¿no? Es una cosa que circula en la calle, que estoy harto del ruido del tráfico. Bueno, hace 100 o 120 años, ¿no? Bueno, pues eso, apenas tendríamos ruido de coches. Y entonces los sonidos de los coches, o sea, imagínense escribir poesía alrededor de los sonidos del coche. Hoy nos parece casi ridículo, pero bueno, entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Esa es la poesía futurista. Bueno, eso, digamos, esa es la conclusión primera de García Canclini, ¿no? Dice, bueno, en general en las sociedades donde los procesos de modernización avanzaron, eh, aparecen en la cultura movimientos modernistas que tratan de destacar, digamos, ¿no? Algún elemento de la modernidad, ¿no? Incluso piensen lo que les dije, el propio existencialismo francés, ¿no? Tan ligado a la idea del absurdo, pues, al absurdo que les parece la guerra y toda la violencia asociada a la Segunda Guerra Mundial, es una respuesta, digamos, de la cultura a un proceso de modernización específico, ¿no? La modernización bélica genera esta respuesta, ¿no? Al existencialismo francés. Entonces, lo que dice García Canclini es que, bueno, eso pasa allá. ¿Qué pasa en América Latina? ¿No? Entonces dice, aquí tenemos una disociación, porque los procesos de modernización política y económica van por un lado, ¿no? García Canclini, a ver, la obra que leímos de Culturas Híbridas es un texto que fue madurando a lo largo de muchos años. Entonces, se nota que hay segmentos que escribió, pues, yo creo que en los 70s, ¿no? En los 80s, y otras cosas que escribió ya hacia finales de los 90s, ¿no? Antes de publicar la obra. Porque García Canclini empieza diciendo, ¿no? Esta frase es muy fuerte, ¿no? Que la modernización socioeconómica en América Latina es incompleta, ¿no? Porque si utilizamos el parámetro que dijimos hace rato de la modernidad, dice, bueno, pues resulta ser que la formación de las economías capitalistas en América Latina no acaba de consolidarse, porque no acaba de consolidarse una burguesía local, o latinoamericana completa, que acumule capital y que haga las veces de la burguesía que en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En términos políticos, el proyecto democrático no acaba de implementarse en América Latina. De hecho, García Canclini vive una dictadura en Argentina, ¿no? Tiene que salir de Argentina por la dictadura. Dice, es el mejor ejemplo de que el proyecto político no ha acabado de cuajar. El proyecto, digamos, de la modernidad en el plano sociocultural, por ejemplo, no acaba tampoco de cuajar, porque entonces las expresiones indígenas siguen aquí vigentes y siguen dando identidad cuando lo que debería dar identidad es la nación, ¿no? Ser mexicano debe ser más importante que ser que asumir mi identidad indígena, ¿no? O sea, eso diría el proyecto de la modernidad, no García Canclini. Entonces dice, eso demuestra que estos procesos no están completos, ¿no? Pero en el aspecto cultural sí tenemos, vaya que tenemos una corriente importante, ¿no? De movimientos modernistas, de hecho hay más de uno. Y tiene varias hipótesis García Canclini de por qué. La primera es, bueno, pues es solo imitación, ¿no? Y esto lo dicen mucho los críticos de la cultura, sobre todo los anglosajones, o sea, estadounidenses y británicos. El problema es que América Latina nomás copia, ¿no? Entonces, los intelectuales latinoamericanos, como se la pasan viajando, se enteran que hay, pensemos, ¿quién? Rubén Darío, lo vamos a leer, es un poeta, Rubén Darío no les quiero mentir, sí que es centroamericano, no me acuerdo dónde es Rubén Darío.
no creo si es hondureño. Bueno, Rubén Darío es un diplomático centroamericano que pues está acreditado en París a finales del siglo XIX, y entonces él se empapa de esta cultura, digamos, digamos, de esta cultura moderna, pero no solo en términos, digamos, de la razón instrumental, sino de estas reacciones de los círculos artísticos parisinos, ¿no?, contra la modernidad, y entonces es por eso que llega el modernismo cultural a América. Bueno, a ver, es una explicación, puede ser un poco, pues yo digo, vacía, ¿no? Porque pareciera que entonces que esto solo responde al interés de unos cuantos intelectuales que pudieron viajar, y los que no pudieron viajar copiaron a los que sí pudieron viajar, o que bueno, o sea, es la hipótesis, digamos, una, ¿no? La otra que dice García Cagnini, que es por la que él se decanta, ¿no?, es ¿no?, que el modernismo, o sea, van a diferenciar en esta clase, vamos a hablar de modernización como el proceso socioeconómico político, y el modernismo como el aspecto cultural, ¿no? El mismo proyecto de la modernidad, solo que para no hacernos bolas, ¿no?, para no decir moderno, modernidad, todo el tiempo y no sepamos de qué hablamos. Cuando hablemos de modernización, vamos a hablar de lo socioeconómico político, y modernismo solo de lo cultural. Entonces, en ese sentido, dice García Canclini que en América Latina el modernismo es el modo en que las élites se hacen cargo de la intersección de las diferentes temporalidades históricas y tratan de elaborar con ellas un proyecto global. O sea, lo que está afirmando con esto García Canclini es que aquí en América Latina se desarrolla una forma muy especial de bueno, fíjense, a partir del modernismo cultural se desarrolla una forma especial de modernidad. La modernidad, digamos, occidental tradicional dice, ¿no? Tenemos que ir todos hacia el mismo camino, ¿no?, que es que nos marca el progreso, ¿no? Y solo lo vamos a alcanzar con una democracia liberal, con un sistema capitalista consolidado, ¿no?, de la libre empresa, em, deshaciéndonos de todos los mitos, ¿no?, y confiando en solo la razón, digamos, sería el resumen ejecutivo de la modernidad. Y entonces lo que dice García Canclini es que lo que ha pasado en América Latina es que pues eso no ha pasado así, pero eso no quiere decir que no haya un proyecto de modernidad. Lo hay, y lo hay porque las élites, ¿no?, que en diferentes momentos han gobernado, se han propuesto como meta jugar con los elementos que están presentes aquí para tratar de crearnos un proyecto moderno con lo que hay. Yo creo que en eso García Canclini es muy, pues yo digo que es muy esperanzador, ¿no? Porque es menos pesimista que otros, ¿no?, para decir que, o sea, lo que pasa en América Latina no es solo una copia de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, sino más bien aquí ha habido una especie de proceso propio. Claro, es un proceso propio que se ha visto muy criticado en algunos lugares. Les digo que los anglosajones tienden a sentirse casi, los sumos pontífices de la modernidad, ¿no? Condenan, hay muchas condenas desde la academia anglosajona a lo que pasa en América Latina, ¿no? Somos la modernidad incompleta, por ahí lo dice García Canclini, ¿no? Fuimos colonizados por la Europa más atrasada, por eso es que nos hicimos más atrasados todavía. Como España era tan católica, pues eso limita que en la mente de las personas entre el proyecto moderno, ¿no? Tuvieron que jugarle a entender que lo nuestro es más complejo quizá que lo que pasó en Europa, o es diferente al menos. Y entonces hay que jugar con esto, ¿no? Y ese jugar con esto es eso. Esta intersección de las diferentes temporalidades históricas es reconocer que, por ejemplo, nuestra tradición indígena, ¿no?, para hablar de estos tres elementos que tengo citados al final, va en un tiempo diferente, ¿no?, a los proyectos políticos de la modernidad, ¿no? Pero hay que hacerlos coincidir. O sea, el reto en América Latina no es borrar lo indígena, ¿no? Por supuesto que no. Digo, y cuando se ha intentado, eso ha producido niveles de violencia innecesarios y brutales, así, en ese orden. ¿No? Entonces, hay que hacer coincidir, o sea, piensen un poco en nuestro caso. En el caso de México lo hemos tratado, o sea, somos un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? En México tenemos un proyecto político, digamos, democrático, que ha ido avanzando con los años, ¿no?, y que tiene unas particularidades bien interesantes, ¿no?
¿Han escuchado hablar de los usos y costumbres indígenas y eso cómo se vincula con la ley mexicana? ¿Conocen esa discusión? Me suena, pero no. ¿No? Bueno, fíjense, en el año 2000 hubo una reforma política, ¿no?, de buen calado, ¿no?, para rescatar lo indígena. Bueno, más bien para darle un lugar a lo indígena en el contexto de la cultura nacional, ¿no? Parte de la reforma incluyó reconocer que hay algunas comunidades en México, ¿no?, donde la toma de decisiones sigue haciéndose por usos y costumbres. Por ejemplo, hay algunos municipios, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, la Sierra de Puebla, los Tarahumaras en la Sierra de Chihuahua y los Huixcaritas o ¿cómo se llaman? Ay, los de las artesanías de Shakira, huicholes. Bueno, como estos grandes grupos indígenas que todavía quedan, muchos de ellos eligen autoridades, por ejemplo, por usos y costumbres, ¿no? O sea, no hacen elecciones, pero pues eso no los hace menos democráticos, ¿no? Solo tienen un modo diferente. Aprueban normas de convivencia local, pues no a través de una ley del Congreso Estatal, ¿no? O un bando del Cabildo Municipal, sino se juntan los ancianos de la comunidad y acuerdan reglas nuevas o modifican reglas anteriores, ¿no? Y bueno, pues básicamente desde el 2000 eso tiene un reconocimiento constitucional. O sea, fíjense, en el contexto del Estado moderno, ¿no?, que es democrático y liberal, le damos cabida a una tradición que temporalmente pertenece a una época premoderna, si lo quieren decir de alguna manera, ¿no? Pero ese es jugar con esas intersecciones, ¿no? Básicamente, el gobierno mexicano de entonces se dio cuenta que ignorar estas prácticas, ¿no?, había generado un montón de problemas, ¿no? Los más, sobre todo tenían que ver con autoridades y con el uso de la tierra. Y no reconocerlo, pues estaba generando más problemas que reconocerlo. Se puso la Constitución. A ver, ha tenido sus problemas también, ¿no? Hay el caso de una mujer oaxaqueña, Eufrosina Cruz, que en el 2010, si no me equivoco, ella contendió por la presidencia municipal de un pequeño municipio en Oaxaca, que se rige por usos y costumbres. Entonces, en el proceso, digamos, democrático, se presentó, no me acuerdo por qué partido, la señora ganó, y luego eso se tenía que, por usos y costumbres, la elección se tiene que después validar, digamos, por el Consejo de Ancianos de esa comunidad, y el Consejo de Ancianos de esa comunidad rechazó el nombramiento de la señora como presidenta municipal, porque por usos y costumbres las mujeres no pueden gobernar en ese municipio. Sí, es un escándalo, ¿no? La mujer se amparó ante la Suprema Corte de Justicia porque decía, ¿no?, ¿qué tenía que valer más, ¿no? El derecho comunitario, ¿no?, a gobernarse por sus costumbres, o el derecho individual de una persona a ser elegido, ¿no? La Constitución dice, ¿no?, que todos los ciudadanos mexicanos, ¿no?, tienen derecho a votar y ser votados, ¿no?, en igualdad de circunstancias de cualquiera, ¿no? ¿Por qué ella no podría ser electa si cumplía con los requisitos que le marcaba la ley? El juicio duró mucho tiempo, ¿no? Yo creo que los magistrados son los de los tribunales de circuito, y de la corte son los jueces de la Suprema Corte. Yo creo que notaron que que políticamente era muy sensible el tema. O sea, al final del día tardaron como 2 años en resolver, ¿no? Al final del día le dieron la razón a esta mujer, ¿no? O sea, que los usos y costumbres sirven, ¿no?, para reconocer una tradición que está presente ahí, pero que eso no debe ir en contra de los otros principios constitucionales. Y uno es que cualquiera puede votar y ser votado sin más requisitos que los que fije la ley.
Y si la ley no establece y que la ley pues no puede ir contra los otros principios, ¿no? Como la igualdad entre hombres y mujeres, y entonces pues no podrían evitarle gobernar, ¿no? La señora terminó gobernando por 3 meses nomás y luego ya eh, se le acabó el periodo, digamos, ¿no? Parece que los presidentes municipales solo duran 3 años. Eh, Muy interesante el asunto, ¿no? Porque tiene que ver con estas intersecciones con las que tienen que jugar las élites latinoamericanas, ¿no? Eh, pero no solo con lo indígena, ¿eh? Hoy creo que estamos en una discusión que tiene que ver con esto último, bueno, con lo intermedio, ¿no? Con el hispanismo colonial católico, dice García Canclini, ¿no? Que es básicamente todo el pasado eh, de la presencia española, ¿no? Claro, tiene que ver con la religión, pero no solo con la religión, ¿no? Sino con incluso las instituciones. Eh, Hay una que yo creo que le debemos tanto al pasado indígena como al colonial, y es el de los gremios. Em, Fíjense, para el proyecto político de la modernidad, ya les dije, ¿no? Solo existe el Estado y el individuo. No hay entes intermedios. O sea, si ustedes tienen que resolver un problema, pues ustedes van y se presentan en la oficina de quejas de donde corresponda y lo resuelven ustedes solitos. Em, Eso pasa en México, a ver, piénsenlo. Cuando hay un problema, eh, los individuos van solos o buscan eh, canalizar sus demandas a través de otra cosa que no sean ellos mismos. Y piensen en el caso de este señor, Félix Salgado Macedonio. Él dice que pues, él cumplió con las de la ley y que lo dejen ser candidato. ¿Se está defendiendo en el modelo de la modernidad o en el modelo tradicional? ¿Qué piensan? Como en el tradicional, ¿no? Porque lo quiere hacer como solo. No, en el tradicional más bien sería no solo, como de gremio, ¿no? O sea, piénsenlo así. Digamos, en la colonia, la forma en la que se organizó la colonia fue esta. A lo mejor les hubiera dado a leer otro texto. Bueno, cuando tuve que leer sobre esto. Eh, el individuo, en realidad, todos son parte de algún gremio. Unos porque son artesanos, pues a su gremio de artesanos. Otros, los religiosos, por ejemplo, pues pertenecen al clero y entonces tienen ahí su gremio separado. Este, los indígenas inclusive tienen un gremio, ¿no? Pertenecen a un pueblo de indígenas, ¿no? Es un gremio especial, ¿no? Todos estas corporaciones, más que gremios, corporaciones, eh, son las que interceden ante el monarca para conseguir privilegios y otras prebendas, ¿no? De hecho, por eso los indígenas tenían una serie de privilegios especiales, ¿no? En el contexto de la legislación española, porque pues, eran una corporación que tenía una relación especial con el rey, y luego el clero es otra corporación que tiene una relación especial con el rey, y así cada uno, ¿eh? Todos. No hay una, o sea, no nace una persona sin pertenecer a una corporación, ya sea porque es una de nacimiento como digamos, ser habitante de una ciudad o de un pueblo de indios, ¿no? Otras que desarrollen su vida, ¿no? O sea, a lo mejor estudian, ¿no? Y ser estudiante de la universidad te hace formar parte de una corporación diferente. Bueno, en México y en Latinoamérica en general seguimos siendo bastante corporativos. La gente no resuelve sus problemas ellos solitos con el Estado. De hecho, son pocos los que lo hacen, ¿no? La mayoría va a buscar al grupo de vecinos, por ejemplo, ¿no? O sea, piénsenlo, se acaba el agua. ¿No les ha pasado, ahora que ha habido escasez de agua, no les ha pasado que en su colonia se organizan los vecinos y salgan así en bloque a exigir que así que les pongan el agua? Sí, hasta cierran la avenida central. Sí, justo. ¿No? Bueno, a ver, eso es asumirnos como una corporación, ¿no? La corporación es eso, ¿no? Un grupo de individuos que reconocen que tienen intereses comunes y buscan actuar como colectivo, no como individuos, ¿no? El mejor ejemplo son eso, ¿no? Tus cierres que hay por agua. El mejor ejemplo es Félix Salgado Macedonio, que digamos, es un político que podría ir a demandar, ¿no? Ante las instituciones, digamos, modernas, llámese el Tribunal de Justicia Electoral, y decir no estoy de acuerdo porque ahí van mis argumentos jurídicos, ¿no? Pues en vez de hacer eso,
la juega a la antigua, ¿no? Y entonces se junta con el partido y el partido aquí actúa como una corporación. O sea, la ofensa no fue contra Félix Salgado Macedonio, sino contra Morena, y entonces Morena va a ir a cerrarles el paso, ¿no? Con formas, por supuesto, no modernas, ¿no? O sea, esto no es, o sea, no quiere decir que en la modernidad no existan las protestas civiles, pero las protestas son de los individuos, porque cada uno va a exigir su propio derecho. Y aquí no es que cada uno de los que están ahí van a exigir su propio derecho, es que todas están actuando como una corporación. No todas las personas son una corporación, ¿no? Porque ofendieron a la corporación, no al individuo. Eh, Eso es parte de nuestro pasado quizá más interesante, dice García Caglini, hispano-colonial católico, ¿no? No solo lo religioso o lo moral, ¿no? Claro, es importante, pues, pero hay otras prácticas, como el corporativismo, que es heredero de este tiempo, ¿no? Hay, hay que haya una relación especial de la corporación con el gobernante, ¿no? Los empresarios latinoamericanos tienden a ser bastante corporativos en ese sentido, ¿eh? Es decir, asumirse como una corporación, o sea, ¿no? La cúpula empresarial, y buscar una relación especial con el gobernante en turno. Todos lo hacen y no hay uno que se haya salvado. O sea, digámoslo así, desde Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, hasta Andrés Manuel López Obrador, el presidente número 40 y tantos, no recuerdo cuál es el 46 o 47, todos han tenido a la cúpula empresarial del momento tocándoles la puerta para decirles, hola, somos la cúpula empresarial y queremos una relación especial contigo. Y digo, sin importar su filiación política, les puedo decir que todos han sucumbido, porque también para el gobernante en turno es mucho más fácil gobernar a través de las corporaciones que a través de los mecanismos, digamos, de los canales institucionales, ¿no? Porque los canales institucionales requieren de que cada individuo cumpla con lo que tiene que hacer, y en cambio, cuando negocias con las corporaciones, es yo negocio con la cúpula de la corporación y la corporación se carga del resto de la chamba, ¿no? Y luego lo último, la última otra intersección, ¿no? Las políticas de modernización, ahora sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer coincidir estas dos tradiciones, ¿no? Lo indígena y lo hispano-colonial católico con las políticas de modernización. O sea, ¿cómo desde la lógica corporativa, por ejemplo, vamos a promover la libre empresa, que es uno de los proyectos de la modernidad, ¿no? Pues está medio complicado, ¿no? Porque, de hecho, en el siglo XX eso puso en crisis a varios gobiernos, porque entonces había que, la cúpula empresarial, pues, en su calidad de corporación, va a buscar tener una relación especial con el gobernante en turno y le dice, oye, pues mira, sí, libre empresa está muy padre la idea, pero pues aquí somos poquitos, ¿no? Somos poquitos capitalistas, y si tú nos pones en libre empresa a competir con las empresas del exterior, nos van a fulminar. Invéntate unas barreras ahí, ¿no? Para que nos protejan a nosotros, ¿no? Al principio funcionó, ¿no? Todo el modelo de sustitución de importaciones que generó el desarrollo industrial latinoamericano viene de esto, pero también el freno, digamos, a cualquier tipo de reforma para esto, también vino de las mismas cúpulas empresariales, como de, oye, ¿no? Hay que mantener estas restricciones, aunque al conjunto de la sociedad le generen problemas. En términos políticos, lo que les conté de los indígenas, por ejemplo, o hoy con la exigencia de derechos, ¿no? De las comunidades por identidad de género. ¿Qué son, no? Es que hay una discusión, no solo eso sí en América Latina, sino en general en Occidente, sobre cómo abordar la perspectiva de derechos de estas comunidades. Porque, digamos, en el liberalismo político más puro, pues en realidad tienen derechos como todos y no debería de haber distinciones. Ojo, esto lo dice el credo liberal. Dice que el presidente se la pasa diciendo que los liberales del siglo XIX, bueno, los liberales del siglo XIX ya le habían dado un par de al presidente, porque el credo liberal más puro dice
todos son iguales ante la ley, nadie tiene ningún privilegio adicional. Oiga, pero yo soy indígena y pobre de mí. No, no hay pobre de mí, nadie. Oiga, nosotros las mujeres, no, no, nada, usted es un ciudadano, además, ciudadano, no hay ningún privilegio porque usted sea mujer. Oiga, pero yo tengo una identidad trans, no, pues no existe la identidad trans, no, usted es ciudadano, punto, se acabó. ¿No? Bueno, eso dice el credo liberal, no sigo yo. ¿Cómo haces coincidir eso con las expresiones de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Los reclamos, por ejemplo, ¿no? De grupos de mujeres muy, digamos, con mucho sentido el reclamo, ¿no? De la eliminación de la violencia, la eliminación de las barreras, ¿no? De discriminación por género, y al mismo tiempo el Estado que de pronto parece incapaz como de procesar estas demandas, y luego las reacciones violentas porque pues, no se puede cumplir con la agenda porque pues, ¿no? El Estado es muy lento y entonces hay como siempre grupos, unos más violentos que otros, ¿no? Y pasa lo que pasa, ¿no? O sea, bueno, este es un problema moderno, ¿eh? O sea, lo que nos pasa, o sea, qué mejor signo de la modernidad que tenemos estos problemas, ¿no? O sea, y son problemas de la modernidad porque el Estado se asume como, no solo se asume, el Estado o los estados latinoamericanos son ya están bastante modernizados, o sea, han adquirido las políticas de la modernización, y de pronto tienen que procesar problemas desde una perspectiva más que moderna, ¿no? O sea, es decir, no que sean moderna o no moderna, sino van más allá, ¿no? Como este asunto, por ejemplo, de las identidades de género, todo el tema indígena siempre es un problema por eso, porque hay que procesar cómo le damos derechos diferenciados a unos y a otros cuando el credo liberal dice que no hay que darle derechos diferenciados a nadie, o sea, no a unos y a otros, a nadie. ¿Cómo hacer entrar todo esto en el contexto de la lógica del capitalismo, además, ¿no? Bueno, pues sí hay que generar, por ejemplo, hay que acabar con la desigualdad, ese es un problema latinoamericano, en muchos lugares, pero aquí sobre todo, sin acabar con la libre empresa, ¿no? Con el mercado, ¿no? Entonces, ahí están los problemas. Ahora, resultado de ello, ¿no? Dice, bueno, diría Echeverría, es que tenemos o sea, todo esto que dijimos lo resumiría Bolívar Echeverría, bueno, no lo resumiría, de hecho me lo diría en un libro de 400 páginas, diciendo que en realidad es que lo que América Latina tiene es una forma distinta de vivir el mundo capitalista, básicamente, ¿no? Dice, o sea, para Echeverría, la modernidad es el capitalismo. Y entonces, no es que no haya capitalismo, entonces no hay capitalismo, o sea, mentiríamos si decimos que no hay capitalismo en América Latina. Lo que pasa es que nuestra visión de la modernidad es una diferente, o sea, experimentamos el capitalismo en una manera distinta a otros lugares, ¿no? Él presenta 4 modelos, ¿no? El modelo clásico, el modelo romántico, el modelo barroco, y me está faltando uno, pero no vamos a entrar en el modelo barroco. Lo que dice es que, pues en realidad, es que los latinoamericanos experimentamos una forma diferente de vivir el capitalismo, ¿no? Esto es así, dice Echeverría, pues porque justo, ¿no? En eso coincido con García Canclini, pues tuvimos una experiencia histórica peculiar, ¿no? Dice Echeverría, en ningún otro lugar se vivió la dominación europea como la española, ¿no? Ni después de la dominación colonial hubo un periodo tan largo para experimentar diferentes proyectos, ¿no? O sea, el siglo XIX latinoamericano es el de la experimentación, ¿no? Porque claro, dice, los europeos la tuvieron, entre comillas, bastante más fácil porque pues, solo brincaron de una cosa a otra, ¿no? O sea, brincaron del régimen feudal al régimen democrático y entonces, pues ahí estuvo su salto a la modernidad. Nosotros brincamos del régimen colonial a experimentar con, por ejemplo, en México o en Brasil, pasamos del régimen colonial al régimen monárquico, luego al régimen central y luego al régimen federal, y luego volvimos al federal y al central muchas veces, y luego en medio implementamos políticas más liberales o menos liberales, ¿no? Como que le jugamos un poco a todo, a ver qué nos funciona. Toda esa experiencia histórica pues es diferente a lo que pasó en Europa, ¿no? Allá lo intentaron de un modo y se pusieron en eso. En algunos lugares fue más rápido el proceso, ¿no? En otros fue mucho más complejo o más violento, pero bueno,
Dice, como en ningún otro lugar se repite esta experiencia, entonces la experiencia latinoamericana es única, es moderna en términos de, lidia con el capitalismo, ¿no? Como además como algo intrínseco. Eso hay que decirlo así. Ninguno de los dos, ni García Canclini ni Echeverría, conciben al capitalismo como una cosa ajena a la actividad económica latinoamericana. O sea, el capitalismo ya es tan latinoamericano como lo es cualquier otra cosa. Lo que es diferente es la forma en la que vivimos el capitalismo. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Diría Echeverría. Y aquí Echeverría es una reflexión, ¿no? Muy interesante. Hay un autor, un sociólogo alemán, ¿no? Hablando de, ¿no?, los países promotores de la modernidad, ¿no? Max Weber, que si lo leyeron en la preparatoria estuvo muy bien, si no lo leyeron no pasa nada, lo pueden leer de todos modos, ¿no? Tiene una obra muy chiquilla por ahí que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y básicamente lo que justifica Weber es que solo en, fíjense, es un asunto de justificación, ¿eh? Solo en aquellos países donde hubo una tradición protestante es que el capitalismo se pudo desarrollar de mejor manera. De hecho, Weber es bastante crítico con el catolicismo porque dice que en aquellos países más bien al revés, ¿no?, donde el catolicismo estuvo presente, es donde cuesta más trabajo que se implemente el capitalismo porque la ética católica impide el capitalismo. Habrá que verlo, ¿no? A Weber habrá que presentarle a los amigos del Opus Dei para que vea si es cierto su tesis no se refuta, ¿no? O sea, es decir, en Latinoamérica hay un montón de hecho, el empresariado latinoamericano es bastante católico, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no?, se pararía de puntas los pelos, Weber al darse cuenta de esto, ¿no? Eso contradice su tesis. Bueno, lo que dice Echeverría es esto, dice, a ver, es que el espíritu del capitalismo, de la libre empresa y de los negocios, no está peleando con lo otro, ¿no? O sea, en América Latina tenemos una experiencia diferente, ¿no? Aquí no necesitamos la ética protestante, ¿no?, del sacrificio, o sea, del sacrificio individual y y digamos, de la parquitud, o sea, parquitud, de lo parco, o sea, los puritanos, que además esa es la ética protestante que destaca Weber, es esta ética de el que se abstiene, el que no gasta, el que se controla, ¿no? Porque es el que se puede convertir en el mejor capitalista, ¿no? Bueno, en Latinoamérica esa experiencia tampoco es nuestra, ¿no? Digo, yo veo a cualquier empresario latinoamericano y es todo menos eso, ¿no? El que más les guste, ¿no? Entonces, no, parece que aquí hay otro modelo, pero funcionó, ¿no? Con todo y todo, Latinoamérica tiene un sector empresarial que ha ido creciendo, ¿no? Y que lo ha hecho con la receta, digamos, tradicional del capitalismo, pero asumiendo pues, la identidad del latinoamericano, ¿no? O sea, por ejemplo, de los empresarios mexicanos, Carlos Slim, ¿no?, que siempre es nuestra referencia, no es menos latinoamericano que cualquiera de nosotros, ¿no? Y el señor, al parecer sí es bastante, por ejemplo, bastante tradicional en el sentido de, ¿no?, de lo que entendemos como tradicional en México, pero eso no le ha impedido convertirse, ¿no?, en uno de los 10 hombres más ricos del mundo, ¿no?, en la lógica del capitalismo, ¿no? Y le ha entrado a la explotación y a todos los vicios del capitalismo, pero sin perder su visión más tradicional. Esto último es lo importante, ¿no? Si hay una discusión, y esto lo decía más o menos la lectura que hicimos de si América Latina era o no era Occidente, ¿no? Y se acuerdan que la lectura, el autor decía, Lazo de Espinosa se llamaba, ¿no? No, bueno, no me acuerdo. Lo que él decía es, la pregunta es ociosa, porque pues claro que son parte de Occidente, ¿no? ¿Por qué no deberían de serlo, no? Dice, lo que pasa es que desde el ambiente intelectual anglosajón, sobre todo, hay un rechazo a que esa experiencia sea válida, ¿no? O sea, lo que hay es un rechazo, o sea, pareciera que para los académicos anglosajones la única experiencia válida
de la modernidad es su experiencia, punto. Entonces, cualquier otra experiencia diferente no es válida porque no es como la de ellos. Y ese es o sea, el error, dice Echeverría, ¿no? Es pensar esto. O sea, pensar que solo la experiencia eh, de la modernidad de esos países es la única que es válida. No, en realidad hay varias, ¿no? Su modelo este de 4 etos diferentes de la modernidad es una crítica a esto, ¿no? Incluso ellos mismos son solo uno de los posibles etos de la modernidad en el contexto, digamos, del occidente más clásico, ¿no? O sea, la modernidad vista en el espacio anglosajón es diferente a la modernidad vista en el espacio, por ejemplo, en el espacio francés, ¿no? O inclusive otras entidades así más curiosas, como en la experiencia, por ejemplo, holandesa, pues es otra, ¿no? No es la experiencia británica ni la estadounidense, pero no por eso es menos moderna, ¿no? Los holandeses pueden decir, nosotros somos los promotores de la libre empresa antes de que Estados Unidos existiera. No por eso tenemos una experiencia moderna menos moderna que la estadounidense, ¿no? En fin. A ver, preguntas de esto, dudas, comentarios, quejas, antes de pasar a lo que sí. No. Ahora sí las dejé sin. Pero que déjenos respirar. Bueno, justo para que respiren. Y así avanzamos. Vamos a ver esto, ¿no? Fíjense cómo no vamos a hablar de la entrada de América Latina al mundo occidental, porque eso sucede al mismo tiempo, ¿no? En cuanto los europeos llegan a América, en ese momento, pues América Latina, digamos, entra, bueno, al menos el territorio, ¿no? Y la gente que aquí vive, entra en el proceso de la modernidad. Lo que vamos a ver es cómo es que las repúblicas americanas, o sea, estas entidades políticas que surgen después de la independencia, se tienen que enfrentar al mundo occidental. Eso es otra cosa diferente, ¿no? De hecho, somos herederos de mucho de lo que esto pasa. Para esto, como siempre ya saben, vamos a hacer una lectura muy rápida. Son como, son como 10 o 12 hojitas, ¿eh? Porque trae varios mapas intercalados el texto de Carmagnani. Está en Classroom desde anoche. Échenle una leída, por favor, a esto. Son 12:35. Está rápido, ¿no? Son unas hojitas. Yo creo que sí, 12:45. Volvemos. Ahora, cuando lean, traten de pensar en estas preguntas, ¿no? O sea, hace un recorrido muy rápido, Carmagnani, desde, digamos, mediados del siglo XIX hasta principios del XX, ¿no? Para contarnos cómo eso, o sea, cómo se enfrentaron, o sea, cómo le hicieron, ¿no? Una vez que medio arreglaron el asunto de la independencia, cómo se enfrentaron al mundo. Mientras leen, piensen en estas dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué procesos comunes experimentamos, no? Carmagnani lo señala muy claramente, dice, ¿no? Cada uno tuvo sus propios dolores de cabeza, pero hubo algunos que fueron compartidos. Y luego, las potencias occidentales, ¿qué papel tuvieron, no? O sea, digo, porque tuvimos una entrada tortuosa, pero no porque nosotros fuéramos, ¿no? O sea, no solo por nosotros, repúblicas americanas, también es que las potencias tuvieron ahí algo que ver. Bueno, piensen en esas dos cosas mientras leen y nos vemos 12:45. Por eso está bastante.
Bueno, a ver, vamos de vuelta, ¿no? Para al menos hacer esto y un cierre. ¿Qué nos cuenta Carmañán? A ver, alguien que nos quiera contar de lo que leyeron. ¿Qué pasó? ¿Todo salió bien, más o menos? ¿Quién sabe? Pues de que ahora ya estando los estados ya, digamos, independizados o buscando su soberanía, eh, ponen como que una priorización, bueno, su estado militar lo elevan para crear lo de las fronteras, ¿no? Entonces, marcar su territorio. Bien, Juan. A ver, es un elemento fundamental este, ¿no? Las élites militares tienen un papel preponderante porque en este proceso de afianzar la soberanía, así como lo dijo Juan, eh, pues a la antigüita, ¿no? A balazos. Y entonces las élites militares van a ser un dolor de cabeza en América Latina todo el tiempo, ¿no? Acá en México, pues, todo el siglo XIX es el siglo de los levantamientos militares, porque es esto, ¿no? Son los que tienen poder. No solo aquí, en otros países. Bueno, de eso desembocará inclusive en el papel que, digamos, todavía tuvieron hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que de manera espantosa encabezaron unos regímenes dictatoriales, ¿no? Donde los militares, cuando no les gustaba, ¿no? La política de uno y de otro, ¿no? Pues tomaban el poder, ¿no? Y se afianzaban, ¿no? Y en el camino cometían cualquier brutalidad, ¿no? Cualquier barbaridad en materia de derechos humanos. Pero bien, Juan, me gustó este comentario. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más pasó? A ver, ¿qué más leyeron? Que después de que pues los países latinoamericanos, bueno, después de todo este ataque de parte de las potencias occidentales o de España y Portugal en particular, entran en un proceso interno en donde ahora tienen que defenderse de otra potencia como es Estados Unidos dentro de América Latina, y por este proceso tienen que aliarse ahora con otras potencias occidentales y comienza este juego de geopolítica, de yo me tengo que aliar con Inglaterra, yo con Italia, etcétera, y comienza a conformarse otra geopolítica dentro de América Latina. Otros se tienen que aliar con Estados Unidos, etcétera. Bien, esa es la otra. A ver, por eso le decía yo, la entrada a este mundo occidental, o sea, ya como, digamos, ya vestidos de repúblicas americanas, ¿no? Tiene este reto que plantea muy bien Ricardo, ¿no? Digamos, desaparecida la amenaza de la posible reconquista, ¿no? En realidad era muy difícil que sucediera, ¿no? Había mucho interés, sobre todo de los españoles, de recuperar las colonias. La independencia del Brasil es una cosa muy curiosa. Se puede contar muy rápido. Eh, Ustedes saben, porque lo estudiamos todos en la primaria, ¿no? Uno de los detonantes de la independencia de México y el resto de las colonias españolas es que Napoleón invade España y sustituye al rey en turno, ¿no? Y pone a su hermano. Bueno, pero eso sucedió por una cosa que importaba más a Portugal que a España, y es que Napoleón había ordenado un bloqueo comercial a Inglaterra
¿no? Y el único país que no respetó el bloqueo comercial no fue España, sino Portugal. Portugal mantuvo relaciones comerciales, ¿no? Vendiéndole productos a Inglaterra a pesar del bloqueo ordenado por Napoleón. Napoleón se enfada con los portugueses, ¿no? Entonces empieza una campaña de conquista hacia Portugal, ¿no? Lo que pasa es que España está primero y los españoles la pasaron mal porque pues, se les atravesaron hacia el medio. Napoleón no llega, pero las tropas napoleónicas sí llegan a Portugal. Claro, pues eso le da mucho tiempo a los portugueses para salir corriendo, ¿no? La familia real portuguesa, literal, se embarca en Lisboa, bueno, en Oporto, eh, y se va a vivir eh, a Río de Janeiro. Entonces, durante un buen tiempo, digamos, Brasil fue la sede de la monarquía portuguesa, ¿no? Bueno, y especialmente Río. Eh, Pasada la guerra, digamos, el monarca, el rey se regresa a Lisboa a gobernar y deja al hijo, ¿no? Y la independencia de Brasil es el paso por el cual el hijo se independiza del padre, bueno, en el sentido más literal de la palabra. O sea, eh, no, Juan quinto o Juan sexto, no me acuerdo cómo se llama, el rey portugués, que le tocó ser perseguido por Napoleón, su hijo Pedro, ¿no? Lo deja a cargo, digamos, lo deja como virrey en Río de Janeiro. Y pues la élite local le dice, oye, mano, mira, pues ustedes ya se dieron cuenta que aquí en Brasil tenemos todo, ¿no? No necesitamos nada de Portugal. Y si nos independizamos, pues la independencia de Brasil es eso, ¿no? El hijo escribiéndole al padre para decirle, mira, papá, ya nos dimos cuenta que podemos vivir sin ustedes. Si te hace falta algo, ahí me hablas, ¿no? Y eh, el príncipe Pedro se convierte en el emperador Pedro I del Brasil. O sea, la independencia de Brasil es muy, comparado con lo que pasa en América Latina, es muy de risa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no acarre problemas, ¿no? Bueno, pero terminada la posibilidad de una reconquista, ¿no? Que digamos, solo sería posible en la década de los 20 del siglo XIX. La verdad es que hay dos cosas a las cuales temerle. Uno, ya lo dijo bien Ricardo, ¿no? Al crecimiento de esa cosa que se llama Estados Unidos, que nadie acaba de entender qué es, ¿no? Y luego la otra es a la presencia cada vez más fuerte en la región de Inglaterra. Los ingleses estuvieron, sobre todo en México lo estuvieron, ¿no? Lo que pasa es que aquí realmente las cosas solo las vemos en clave estadounidense, pero los ingleses fueron el principal socio comercial de la naciente república en México. Incluso fueron su principal socio comercial durante más tiempo, incluso con lo que le pudimos vender a los estadounidenses. El cambio se da más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, no solo en México, sino en el resto de las repúblicas, ¿no? Que el Reino Unido va perdiendo presencia en América Latina. Pero bueno, pues son dos grandes, ¿no? Entonces hay que jugar con los dos grandes y lo que dijo Ricardo, pues también hay que buscar asociaciones con los demás, ¿no? La historia de la apertura de relaciones diplomáticas de América Latina con el mundo es esa, buscarme otros aliados en caso de que los que ya tengo pues, se me vayan en contra. Bien. Un último comentario, a ver, alguien. Ya vimos algunos retos comunes, ¿no? Dijeron el militarismo es uno. ¿Qué otro reto común creen que tuvimos como repúblicas independientes? ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie leyó, oigan. Ahí ahorita estaba chiquita la lectura. Eran como 9 paginitas, si quitaban los 2 o 3 mapas.
Bueno, a ver, hay varios. Uno, uno tiene que ver con echar a andar todo el proceso de modernización económica, ¿no? Digamos, hay algunas actividades que son propias ¿no? En algunas zonas, ¿no? La minería, por ejemplo, en México, Perú y Bolivia, eh, la actividad ganadera en Chile, Colombia, Venezuela y Argentina, el cultivo de ciertos productos tropicales en Centroamérica y en el Caribe, pues que más o menos perfilan a estas naciones hacia un lugar, digamos, en el sistema económico internacional. Sin embargo, una cosa es que haya actividades en las que somos buenos, en las que nos hemos especializado, y otra cosa es que hayamos organizado la economía para que estas actividades tengan su mejor rendimiento, ¿no? De hecho, yo les decía, ¿no? En la última fase del proceso colonial, ¿no? La administración de los Borbones trató de hacer eso, ¿no? Mejorar, eficientar el proceso de que estas actividades se volvieran más productivas. Las reformas borbónicas nunca acaban de cuajar, ¿no? Y entonces uno de los grandes problemas, el mayor problema que tienen las repúblicas americanas al finalizar es que ya hacen esas actividades, pero les falta conectividad. O sea, los centros de producción no están bien conectados con los centros de consumo y distribución. No existen las vías férreas al momento de la independencia. De hecho, la historia del siglo XIX latinoamericano es la historia del ferrocarril, construir ferrocarriles, eh, el desarrollo de puertos, ¿no? Las grandes obras de infraestructura son del siglo XIX, pues porque no hay nada. No es que no haya nada, sino hay formas, digamos, de distribución y consumo propias de un modelo no moderno. Bueno, me queda como un minuto. No van a tener, te lo digo, no tienen una actividad para el siguiente lunes, ¿no? Van a descansar de mí, ¿no? De hacer tarea para mí más bien. Pero acuérdense que les dije hace como 2 semanas o 3 que quería que leyeran 100 años de soledad porque vamos a hacer una actividad con eso. O sea, me interesa que esto quizá lo veamos ya en algunas secciones culturales, ¿no? La literatura es una que es muy buena para ello, ¿no? Y creo que esta obra de García Márquez nos sirve para este recorrido que estamos haciendo con cómo llega América Latina a ser lo que es. Pues lo hace, ¿no? De manera novelada muy interesante, ¿no? En la historia del ficticio Macondo. Entonces no tienen nada de aquí al lunes, ¿no? Los que deban cosas, pues pónganse al corriente. Los que no deban cosas, acaban de leer 100 años de soledad, ¿no? Leanla, la novela es buena, ¿no? Bueno, y si no les gusta, también díganme, no me gustó, pero bueno, pero léanle para saber si no les gustó. Y, y bueno, subo lo de la evidencia integradora para que vean los requisitos que tenía que hacer para mi materia y nos vemos el miércoles. Hasta luego, maestro. Cuídense. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias. Gracias.